A esta hora, como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. Una reflexión sobre la palabra de Dios, en conexión con Poderosa Celestial Radio. Disponga su mente y su corazón para escuchar la palabra del Señor. Bueno, y la enseñanza que estamos llevando en esta semana de bendición es una enseñanza realmente que tiene que ver con la cronología de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito exponer estas cosas, qué bonito exponer estas cosas a la 1 de la tarde, que estamos pasando también el devocional a la 1 de la tarde. Yo tengo la oportunidad a veces de escuchar el devocional, fíjese, de escuchar a la 1 de la tarde eh, el devocional. Y bueno, les cuento que ayer, escuchando el devocional como a la 1 de la tarde, me quebranté un poco porque escuchaba lo que realmente el Espíritu decía, esa exposición de cómo fue torturado nuestro Señor Jesucristo. Y queda uno como realmente impactado, porque no es lo que le muestra a uno el cine, no es lo que le muestra la televisión, sino realmente tal y cual como está escrito en la palabra, y realmente fue algo aberrante. Y bueno, hoy continuamos entonces con la parte de la cronología, ya en esta segunda parte, porque haciendo un resumen, decíamos que todo se celebró en el mes de Nisan, el mes de Nisan o el mes de Abib. Y este mes de Nisan es el primer mes del año de los hebreos, es el primer mes, el primer mes. Para nosotros es enero, para ellos es el mes de Nisan, el primer mes del año. Y hacían esta celebración, en estas celebraciones la hacían, o esta cronología está realmente establecida para este mes. Todas las profecías, todo lo que se manifestó en Éxodo, todo se manifestó para este mes de Nisan, que son entre los meses de marzo y abril. Ni siquiera un mes como el de nosotros, sino un mes comienzo de marzo en nosotros y comienzo de abril. Ese era el mes de Nisan para ellos. También hablábamos de las diferencias horarias que habían o que hay también en la cultura hebrea. A la hora tercera a las 9 de la mañana, la hora sexta a las 12 del mediodía de nosotros, y la hora novena 3 de la tarde de nosotros, y así sucesivamente. La hora 1 tendría, sería como que la hora primera sería como que las 6 de la mañana. Por ejemplo, esta hora es la hora primera de ellos. Y así sucesivamente, usted cuenta 3 horas, cada 3 horas. Eh, También hablábamos de los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Eso fue establecido por la antigua Babilonia, haciendo alusión a los planetas y a algunos dioses de su cultura, hasta el sol de hoy también. Entonces decíamos que estaba profetizado que en el día 14 del mes de Nisan se iba a hacer un sacrificio del mes de Nisan. Se iba a inmolar el cordero en toda la congregación del pueblo de Israel, y eso sería ya el sacrificio total de muerte, sería entre las 2 de la tarde de nosotros en adelante, y el Señor muere en la hora de nosotros 3 en punto de la tarde, que para ellos es la hora novena. Eso es haciendo como un pequeño resumen de lo que pudimos ayer mirar allí. Entonces, también decíamos aquí, vamos a mirar, vamos a mirar por acá, haciendo el resumen. Decíamos que entonces el día lunes
se hizo el complot para prender a Jesús, para arrestarlo. El día lunes Jesús fue ungido en Betania por segunda vez y el día lunes Jesús entra en Jerusalén en un pollino y le hicieron allí la venia, ¿sí? La reverencia el día lunes. El día martes decíamos que Jesús lava los pies de los discípulos, ya eso sería el día martes. Y el día martes también eh, hace la última cena, refiriéndose a Juan 13:1, donde dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Entonces, en Mateo 26:26, dice, toma, come, esto es mi cuerpo. Ese fue en la parte de la cena, como que entre las 3 y antes de las 6 de la tarde, hora novena y hora 12 de ellos. El arresto de Jesús fue un día martes en nosotros, en las horas de la noche. Para ellos fue después de la hora 12, ya sería pasando al día siguiente, sería el 14 en las horas de la madrugada. Recuerden que el día tenía 12 horas. Ellos celebraban, era el día de ellos iniciaba a las 6 y terminaba a las 6 del día siguiente. Eso es como para tenerlo en cuenta, no como nosotros, estamos hablando del calendario hebreo. Jesús arrestado en la madrugada y se hace la presentación ante, entre comillas, yo digo entre comillas, ante el sumo sacerdote, eh, Anías y Caifás. Yo lo digo entre comillas porque realmente el sumo sacerdote realmente es Jesucristo. Y él tenían al sumo sacerdote frente a sus ojos y no lo quisieron reconocer nunca. Entonces, Marcos 14:18 dice que cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Eso fue ya el día 14 en la madrugada y el 14 estaba la preparación del gran Shabbat, que era el 15. Entonces el 14 era la preparación del gran Shabbat, que era el día siguiente 15. Pero el 14 decíamos que era la preparación del gran Shabbat, pero era una fiesta solemne, una fiesta nacional. Decíamos en este pequeño resumen de esta cronología. Ese mismo día al Señor lo crucifican a las 9 de la mañana, a la hora tercera de ellos. Sí, a las 12 del día ya comienza la hora sexta, la agonía y todas estas cosas. Y el Señor muere hora novena, 3 de la tarde. 3 de la tarde. Entonces, entre las 3 de la tarde, sí, y antes de las 6, José de Arimatea, un joven allí era bastante fluctuante económicamente y conocido en la sociedad de la época, pide el cuerpo del Señor para sepultarlo y lo sepulta dice que en una bóveda, en un lugar nuevo, en un lugar nuevo. Y Pilato se lo entrega. Tenía que hacer eso antes de las 6 de la tarde o de la hora 12 de ellos. Sí, 6 de la tarde para nosotros, porque a las 6 de la tarde, hora de nosotros, iniciaba un nuevo día para ellos. Y los cuerpos, inclusive los otros dos cuerpos, no podían allí permanecer, porque a partir de las 6 de la tarde del día 14, miércoles, estamos hablando de un miércoles como hoy, comenzaba la parte pascual que dice Levítico 23:5. En el mes primero, el día 14 del mes, al anochecer es la Pascua del Señor. Ellos celebraban la Pascua, Y al día siguiente, por decir mañana, ya era, comenzaba desde hoy 6 de la tarde la fiesta Shabbat, el gran Shabbat, mega Shabbat, para muchos el gran sábado. Pero fíjense que no era sábado, era día de reposo. El fin de todas estas cosas era saber con exactitud
todo lo que ocurrió en esa semana. Entonces, dice también que cuando vino la hora sexta, que era mediodía, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Entonces, siguiendo este orden de cronología, Jesús muere un miércoles 14 del mes de Nisan, primer mes de los hebreos, primer mes del año de los hebreos, mes de Nisan o mes de Abib, según lo que dice Éxodo 34:18. Él muere un miércoles, realmente muere un miércoles, a la hora novena, 3 de la tarde para nosotros. Y es sepultado antes de la hora 12 para ellos, en nosotros antes de las 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde, horario de nosotros, iniciaba el nuevo día, o sea, era 15, hasta el día siguiente. Entonces dice en Juan capítulo 19, ahí vamos a Juan capítulo 19, Juan capítulo 19, en el versículo 31, dice el subtítulo: el costado de Jesús es traspasado. ¿Sí? Y dice el 31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, fíjense que lo explica la palabra, todas las cosas están de una manera, ¿cómo le digo?, profetizada, y hay profecías cumplidas en la palabra, están los tipos y antitipos en la palabra, todo está allí completamente establecido. Lo que hay que hacer nosotros como buenos estudiosos, que es lo que hemos estado procurando hacer en este tiempo, es organizar, algo así como cuando usted compra un rompecabezas y muchas veces se lo entregan, bueno, no se los entregan armado porque no sería ninguna gracia. Ellos le entregan las fichas, ahí están las fichas y le dan un molde. A usted le dan ahí un molde para que usted vaya untando las fichas. Vaya usted ahí organizando las fichas del rompecabezas hasta que ya todo está completamente organizado y se puede ver la imagen tal y cual como debe ser. Entonces yo siempre lo llamo que es como un rompecabezas. La palabra es como un rompecabezas. Uno va uniendo fichas hasta que ya todo es claro. Eso es lo que hemos tratado de hacer. Por ahí dicen como que uniendo cabos, ¿sí? O uniendo eslabones para que la cadena se vea. Entonces es lo mismo. Todo está escrito. Lo que hay que hacer es hacer como una especie de un cuadro para uno entender muchas cosas de esta manera, así como de una manera exacta. Y fíjese que Juan 19:31 dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, o sea, el día siguiente, pues aquel día era día de reposo. Hablando del día siguiente, era de gran solemnidad. Ahí lo dice que era un mega fiesta, mejor dicho. Era una fiesta nacional para ellos. Ellos rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Y usted sabe la historia. Entonces vinieron los soldados, quebraron las piernas al primero y después al segundo, a los que estaban al lado, pero al Señor, cuando fueron, ya estaba muerto. Para que se cumpliese la escritura que no fue quebrado hueso suyo. Entonces, eso fue prácticamente el 15. Ya, no, mentira, el 14. Ya antes de José Arimatea lo pide, pam, pam, se celebra el 15, el Mega Shabbat. Le rogaron a Pilato que le entregara el cuerpo. Ya el 15, jueves, Pilato le entrega el cuerpo a José Arimatea, que es sepultado. El 16, viernes, vamos a ver qué pasó el 16 viernes, según Marcos 16:1. Vamos a mirar, según Marcos 16:1. 16:1. Vamos a ver qué dice. Ahí dice la resurrección. Entonces vamos a mirar. Bueno, habla de la resurrección, pero todavía no se había dado. Está explicando, por eso hay que entenderlo de esa manera. Cuando pasó el día de reposo,
ya era viernes, ¿verdad? Ya era viernes. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Eso pasó un día viernes. Un día viernes. Y Lucas capítulo 23, vamos a ver qué dice Lucas capítulo 23. Vamos a ver qué dice Lucas 23, 56. Dice la palabra así. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. O sea, ellas respetaron el día de reposo, que fue jueves 15, y el viernes fueron rápidamente a comprar estas especias para poder ir a la tumba. Pero lo tenían que hacer de una manera muy rápida. ¿Por qué, pastor? Porque resulta que ese día, viernes, mes de Nisan, que terminaba el día a las 6 de la tarde, iniciaba el otro, era el Shabbat de la semana. Entonces si caía sábado, ya era el séptimo día, según decía Éxodo, o según dice Éxodo 20:10. Vámonos a Éxodo 20:10, a ver qué dice. Dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Ese día cayó sábado. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces, ese día, ellas respetan el gran Shabbat del jueves, ellas respetan, se quedan quietas. El viernes salen rápidamente a preparar todo, a comprar las especias aromáticas para ungirlo, para ir a visitar la tumba. Se quedaron quietas porque al día siguiente era día de reposo, entonces lo compraron y se quedaron quietas. El día sábado 17 nadie se movía nuevamente porque respetaban el Shabbat, el sábado, día de reposo de la semana. Entonces tenemos que tener en cuenta que el 14 era un Shabbat, el 15 era un Shabbat nacional. El 15 era un Shabbat nacional. Y el 17 era un Shabbat semanal. Entonces hay que entender es que en la semana donde muere el Señor y sucedieron todas estas cosas cronológicamente, hubo dos Shabbat. Eso es lo que tenemos que nosotros tener en cuenta. Hubo dos Shabbat. El Shabbat nacional y el Shabbat semanal. Y las dos fiestas tenían que respetarse. Algo así como en esta época, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que domingo, día de descanso prácticamente. Y que caiga el lunes festivo, bueno, también descanso. O martes festivo, bueno, descanso. Que caiga aquí un 20 de julio jueves, ese día es un rojo festivo, día rojo festivo. Y domingo, también aparece en los almanaques como rojo, día no laboral. Para algunos, ¿no? En este tiempo ya casi todos trabajan, pero realmente es así, o sea, que se respetara prácticamente. Y ellos eran muy, 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 muy estrictos en eso. Ellos eran demasiado estrictos, eran muy radicales. Si usted quería ver dónde había o dónde existía esa parte radical, era en ellos, o sea, muy radicales. Por eso el Señor los confrontaba y le decía, mire, ustedes les exigen a la gente, les exigen cosas que ustedes ni con un dedo quieren mover. Y le ponen, dijo el Señor, y les ponen cargas pesadas que ustedes ni con un dedo mueven. Entonces ellos eran muy estrictos con eso, por eso es que ellos confrontaban y se la pasaban en la polémica con Jesús. Cuando Jesús en un día de reposo, sábado, hacía un milagro. Y entonces a ellos no les gustaba, pero ¿por qué tú en el día de reposo hiciste esto? ¿Por qué en el día de reposo sanaste? ¿Por qué en el día de reposo? Esto está prohibido por la ley. Y entonces el Señor los confrontaba y les decía, pero ¿cómo a ustedes se les ocurre que en ustedes, una oveja, un buey, un animalito, ese día prácticamente lo que les quería decir era que cayó una zanja
o fue malogrado, cayó en un hueco y le fue malogrado una patita, ¿cómo ustedes no van a correr allá a auxiliar a su bestia, a su animalito? Sin tener en cuenta que era un día de reposo. Entonces, ellos se quedaban siempre callados porque el Señor los dejaba completamente callados con lo que les decía. Porque la palabra dice que Él les hablaba como Él les hablaba y predicaba como quien tiene autoridad. Entonces ellos como que se asombraban era de la autoridad que Él tenía. No era como lo que hablaban los sacerdotes. Ellos hablaban lo que estaba en la ley. Pero Jesús les hablaba lo que estaba en la ley, pero con autoridad. Entonces ellos como que se impactaban con eso, porque está escrito de esa manera. Ellos se impactaban y se maravillaban como cómo hablaba él, como quien tiene autoridad. Entonces fíjese que ese sábado 17, estamos hablando del mes de Nisan, era día de reposo semanal. Y entonces la resurrección del Señor sucede un sábado prácticamente antes de terminar eh, el día, sábado. Ahí sucedió la resurrección del Señor, para que se cumplieran los 3 días. ¿Se acuerdan que Jonás tuvo 3 días? Y dice, así como Jonás tuvo 3 días en el pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días. Entonces, si ponemos a contar nosotros el día que muere el Señor, un miércoles 14 del mes de Nisan, miércoles 14, 3 de la tarde, a jueves 15, entre 3 y 6 sucedieron todas esas cosas, sería un día. Al mes 16 serían 2 días y y al día 17 serían 3 días. Entonces serían 15 un día, 16 2 días, 17 se cumplió el tercer día en entre las 3 y 6 de la tarde. Antes de que amaneciera el próximo día. No iba a estar 4 días, estuvo 3 días. Por eso es que se cumple en Mateo 12:8. Allí habla por qué Shabbat, por qué resucita en ese día. Porque se cumplen los 3 días exactos y Mateo 12:8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces Jesús, mire que ellos confrontaban al Señor. ¿Por qué en el día de reposo? ¿Por qué sanas en el día de reposo? ¿Por qué haces? Y resulta que Jesús resucitó en un día de reposo. Para que se cumpliese la escritura, Mateo 12:8. Ahí está, Mateo 12:8, usted lo puede verificar. Mateo 12:8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y Él resucita, ¿qué, pastor? Un día de reposo, un Shabbat, como decimos popularmente. Pa' más piedra, pastor. O sea, los terminó de ofender. Pero no era que el Señor los quería ofender, sino que ellos vivían ofendidos con el Señor todo el tiempo. Y fíjese que ahora entendemos por qué el Señor eh, hizo milagros, sanidades, en un día de reposo. ¿Por qué, pastor? Porque con esta explicación podemos entender era que prácticamente como que Jesús los venía a ellos preparando. O sea, como quien dice, esto no es nada para lo que les va a pasar. ¿Por qué desatas ligaduras a esta mujer en un día de reposo? Eso era el problema de ellos. ¿Por qué sanas en el día de reposo? ¿Por qué eh, liberas endemoniados en el día de reposo? Por ejemplo, el hombre de la mano seca, la mujer que fue sana, al hijo o al joven hidrópico, ¿se acuerdan también? Día de reposo. ¿Ve? Día de reposo. Entonces sucedieron muchas cosas en el día de reposo.
los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Aleluya. Glorioso el Señor. Entonces el Señor hizo muchas cosas en el día de reposo, pero era como una preparación para aquellos, como quien dice, esto no es nada para lo que va a pasar en un día de reposo. Y resulta que en un día de reposo, Shabbat para ellos, que precisamente cae sábado, como ellos eran tan estrictos con eso, ¿quién les iba a mandar a Dios o quién le iba a mandar a Jesús que no resucitara en un día de reposo? Y a Dios le plació, ve, resucitar un día de reposo para que se cumpliese lo que ya leímos, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y creo que hay una palabra que dice que el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre fue hecho para el día de reposo. Eso está completamente claro. Eso fue un sábado 17 del mes de Nisan, primer mes de los hebreos. Entonces, ¿qué sucedió, pastor? Que ya, ¿se acuerdan que les dije que a las 6 de la tarde iniciaba un día de ellos y comenzaba el otro día? Entonces, en esa madrugada, según dice Marcos capítulo 16, todo esto está con la palabra, Marcos capítulo 16. Si algún hermano tiene alguna pregunta, pregunten, me dejan ahí y yo, si no quieren, no le digo el nombre y, y le respondo ahora que termine. Marcos 16, 9. Mire lo que dice aquí. Marcos 16, 9. El subtítulo es Jesús se aparece a María Magdalena. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, por la mañana, entonces viene el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. O sea, el primero se le aparece a María Magdalena y después se le aparece a 2 de sus discípulos. ¿Sí? Ahí aparece. Y en Juan capítulo 20, Juan 20, 17, vamos a ver qué dice Juan 20, 17. También dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Eso sucedió en la madrugada. Juan 20, 19, más adelantico, fíjese cuando ya él se presenta, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Cuándo sucedió eso, pastor? Un domingo. Un domingo. Entonces, el primer día de la semana, que era domingo, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro. Fíjense. Pero recuerden que les repito que era en nuestro tiempo, por ahí 6, 7, 8 de la noche de un sábado, que ellos terminaban el día y comenzaba era a las 6 de la tarde. Parece que la gente se confunde en este tiempo, se enreda. Pastor, pero es que a las 12. No, no. Para ellos no, estamos hablando del calendario hebreo. Calendario hebreo. Y Lucas 24, 22 fueron de madrugada al sepulcro. Y ese mismo día sucedió algo tremendo también, porque en Lucas 24, 13, de ese mismo día domingo, aquel mismo día, 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús. ¿Se acuerdan? Entonces iban caminando, iban bravos, iban criticando, iban diciendo, pero ¿cómo va a ser posible que este tipo dijo que iba a resucitar? Y mire que ya han pasado 3 días y nada. Ya 4.º día con hoy, nada. Y el Señor se les aparece camino de Emaús. Eso está en Lucas. Y ellos no lo conocieron en el momento. El Señor les pregunta entonces y les dice, ¿cuál es el diálogo que llevan ustedes? ¿De qué hablan ustedes? Y entonces ellos les dicen, no, un tal Jesús de Nazaret que dijo que...
iba a morir y que iba a resucitar al tercer día, pero vean, nosotros no hemos visto nada. Ellos iban decepcionados de Jesús. Entonces la palabra dice que no lo conocieron porque sus ojos estaban completamente vendados. No vendados físicamente, sino espiritualmente. Ellos tenían decepción. Ellos tenían quizás rabia, tristeza, agonía, ¿sí? Desesperanza. Y eso el Señor se les presentó y no lo conocieron porque sus ojos estaban cegados, estaban decepcionados. Entonces, en Mateo 28:1, en el original griego dice literalmente, pasados los días de reposo, al amanecer el primer día después de los reposos. Eso está en el griego original de Mateo 28:1, explicando que esa semana habían habido dos reposos, una correspondiente a la Pascua, que era fiesta nacional, y el otro, el calendario hebreo, que era un sábado, Shabbat. Entonces, eso lo explica correctamente este pasaje en el griego original. Explica que había en esa semana 2 días de reposo. Entonces, hermano mío, queda con claridad realmente la profecía del Señor. Recuerden que en Juan 2:19 Él responde a ellos, les dice, mira, voy a destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y la palabra dice que el templo que se refería era su cuerpo. Pero ellos cuando lo acusaron, le dijeron que el cuerpo, que el templo era el templo que había sido construido con mucho sacrificio por muchos años. Entonces eso les ofendió a ellos porque ellos no entendieron. ¿Por qué, pastor? Porque también tenían sus ojos velados y sus oídos sordos a la voz de Jesús. Mira que la palabra dice que lo entregaron por envidia. Dice que Pilato supo que a él lo entregaron fue por envidia. Entonces, la envidia, la rabia, la ira, la tristeza, la agonía, la decepción, la desesperanza, venda espiritualmente a una persona. Y ellos estaban también vendados, cegados por la envidia, le tenían envidia. La palabra dice que a él lo entregaron a muerte por envidia, porque le tenían envidia. ¿A quién? A Jesús. A Jesús. Marcos 8:31 dice, y comenzaron a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Él le comenzó a enseñar a los discípulos y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. O sea, todo lo que el Señor dijo. Mire, qué bonito porque hubo personas que dijo que sí, que ellos iban a partir, pero no dijeron que iban a volver ni que iban a resucitar. El único que tuvo esa potestad fue nuestro Señor Jesús. Él dijo, yo voy a morir, les estoy diciendo que voy a morir, me van a entregar, me van a sacrificar, me van a moler. Sí, voy a ser muerto, pero voy a resucitar. Voy a resucitar después de 3 días. Y fíjese que ellos estaban bastante incrédulos. Creían más en que iba a morir, en que él iba a resucitar, iba a volver, así como en esta época. En esta época usted predica el Evangelio de Cristo y dice que el Señor va a volver, que el Señor va a haber un arrebatamiento. Y la gente, inclusive la gente de la iglesia cristiana evangélica, todavía es escéptica a esas cosas. Por eso aquí dice que algunos tienen por tardanza la venida del Señor. Pero usted y yo me imagino que estamos consolidados en que lo que viene ahora viene arrebatamiento. En cualquier momento sucede arrebatamiento. En cualquier momento, por eso es que no hay fecha ni hora. Entonces pueden suceder dos cosas. ¿Cuál es, pastor? O que usted muera, o yo muera. O sea, morir físicamente, o que muramos. La Biblia habla de que, o que durmamos. Morimos por algo. Vamos a morir por algo. Por una enfermedad, por un accidente. Pero va a haber un escenario. Va a llegar el día suyo y el día mío. Eso es intachable en nuestras vidas. Nuestros días están contados. No sabemos si nos quedan años
No sabemos si nos quedan meses y no sabemos si nos quedan días y no sabemos si nos quedan horas o minutos o segundos. ¿Sí? Y usted no me vaya a decir ahora super mega espiritual, hay poder en la sangre de Cristo. Mi hermano, todo, en todos, va a llegar ese día. ¿Cuándo, pastor? Yo no sé. Porque también lo habla la palabra en Mateo capítulo 24, cuando lo dice. Dice que, me voy a buscar esa palabra porque me gusta, y yo la hablo de esta manera también. Mire lo que dice en Mateo capítulo 24. Vamos a ver qué dice realmente. Vamos a ver qué dice realmente. Vamos a ver por acá Mateo capítulo 24. A ver qué dice de esto que estoy hablando. Es necesario, porque habla del día. Creo que dice que del día y la hora nadie sabe. Eso está en Mateo capítulo 24. Vamos a buscarlo por aquí. Aquí está, mire. Mateo capítulo 24, 36. Mire lo que dice. El subtítulo es Nadie sabe el día y la hora. Nadie sabe el día y la hora. Entonces le voy a explicar algo por qué. Mateo 24, 36 dice, pero del día. Me gusta porque dice del. No dice como predican muchos, él. ¿Sí ve? Esa cosa, esos detalles, dicen que los detalles enamoran. Esas pequeñas cosas son las que uno tiene que tener en cuenta. La palabra dice, pero del día. No dice, pero el día. Y usted no puede estar preguntando, pero el día y la hora. No, pero del día señalado. Y la hora señalada nadie sabe. Ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero aquí no solamente está hablando, quizás algunos lo exponen como arrebatamiento, bueno, está bien. Al de pronto algunos lo exponen como segunda venida, bueno, está bien el ángulo. Pero también podemos mirar el ángulo que del día de nuestra muerte y la hora de nuestra muerte nadie sabe aquí en la tierra. Nadie sabe. O usted sí la sabe. Pero fíjese que Jesucristo sí la sabía. Y él la exponía. Y no solamente exponía su muerte, sino exponía su resurrección. Y cuando resucitó, no solamente exponía la resurrección, sino expuso la venida nuevamente a la tierra. Entonces, si estas cosas se cumplieron, ya se cumplieron, la muerte, la resurrección del Señor, y él profetizó arrebatamiento y profetizó la segunda venida, que es después del arrebatamiento. Entonces, ¿qué estamos esperando? Si ya todo eso se cumplió. Por eso es que el Señor nos cuida, Él nos cuida a nosotros. Y Él dice, hombre, mire, vean muchachos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, pórtese bien con ustedes. Romanos dice, hombre, si dependiera de ustedes, hombre, estén en paz con todo el mundo. Y yo diría, porque del día y la hora de nuestra muerte, usted no sabe, nadie sabe. Aquí nadie sabe. Aquí nadie sabe nada, hermano. Fíjese que Pablo, él profetizó algo de su muerte. Él dijo, bueno, ya acabé la carrera. Él dijo, ya peleé la buena batalla de la fe. Y él como que estaba haciendo como una despedida. Él decía ya que casi ya le estaba llegando la hora. Inclusive Pedro también, en sus cartas, si usted la lee también, Pedro prácticamente se estaba despidiendo porque él sabía que ya le estaba llegando el día. De pronto quizás el Señor, asumo yo, de que el Espíritu le reveló a ellos cuándo iba a ser el día. Al igual que el Señor. ¿Mm? Y pienso que a ellos dos, ¿por qué? Porque él se lo profetizó a Pedro. Él le dijo, dando a entender con qué muerte iba a glorificar al Señor.
dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Eso fue para Pedro, esa profecía. Entonces me imagino que se le tuvo que revelar el día que iba a morir, o si le estaba llegando el día. Que Pedro tenía cuentas pendientes con Jesús. Y Pablo más. Pablo más. Porque Pablo fue un hombre tremendo. Tremendo en la carne. Fue un asesino, fue un timador, fue un embustero, fue un falsificador, fue un hombre terrible. Pero hay una profecía sobre Pablo. Si se la manda con Ananías, le dice a Ananías, mira Ananías, yo le mostraré, eso está por allá en Hechos 9, 16, le dice, mira Ananías, yo le mostraré a quien, a Saulo, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Tenían unas profecías tremendas. Entonces, mire, si nosotros supiéramos cuándo viene el día en nosotros, cuándo es la hora y cuándo es el minuto y de qué manera, porque ese es el problema, de qué manera, oiga, yo pienso que usted le daría tiempo de arreglar muchas cosas. ¿Mm? Pero de que va a llegar el día, va a llegar el día. Por eso él dice, hombre, pórtense bien. Si depende de ustedes, estén en paz con todo el mundo. Eso lo dice la palabra. Si depende de ustedes, estén en paz con todo el mundo. Hagan la paz. Y Hebreos dice, hagan la paz, sigan la paz, sigan la paz, sin la cual nadie verá al Señor. No, pastor, ahí dice que la santidad. Hombre, Hebreos dice, seguid la paz con todos. Ya esto se los he predicado yo. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero no dice que la santidad sola, dice, seguid la paz con todos. No pisotees la paz, sigue la paz. Pero no es la paz que te está brindando el hombre a nivel internacional, mundial, global. No, 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 no. La paz que el Señor nos ha dejado a nosotros. Porque Él dice que esa paz no la puede dar el mundo. Entonces creo que está claro hasta acá. Creo que está claro hasta acá. En este pequeño resumen que hicimos en 2 días, mire, porque hay muchas cosas que explicar, como dice el apóstol Pablo. Todavía hay cosas, muchas cosas que decir, pero realmente por el tiempo no nos facilita. No nos facilita. Pero de que hay cosas que explicar detalladamente, sí las hay. Y hay una palabra muy bonita para nosotros. Mire lo que dice. La palabra muy bonita. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué verdad acabamos de conocer nosotros ahora? En estos 2 días que pudimos explicar allí ese resumen. Que Cristo no murió un viernes, ni resucitó un domingo, como lo están haciendo tradicionalmente hace muchos años. Que si hubo una semana, fue una semana. Que el lavatorio de pies no fue un jueves, como lo celebran aquí mañana, por ejemplo. Que Jesús no entró un domingo a Jerusalén, como le llaman Domingo de Ramos. Jesús entró un lunes en el calendario hebreo. Está. Que lo ungen un lunes, sí, un lunes, terminando el día del lunes. Que lo arrestan una madrugada del miércoles. Y esa hora, vea, esa gente hizo vigilia, esa gente trasnochó esperando este evento. Ni los sacerdotes, ninguno de ellos durmieron ese día. Porque era algo que iba a impactar. Ahora, pastor, ¿hubo más muertes en cruz en la época? Sí, claro, que ese era el castigo. El peor castigo que le ponían a un asesino de la época era el sacrificio, porque era una agonía, no era una muerte rápida.
Quizás era más rápida la lapidación que la muerte en cruz. O que los ahorcaran, era más rápido. Porque ya existía eso. Que la muerte en la cruz era una agonía. O sea, los ponían era a sufrir, era una muerte lenta. Una muerte lenta. Sufrimiento interno y un sufrimiento externo. Esa era la que se merecía el peor de los ladrones, el peor de los... Dios mío. El, mire, esa muerte era para un salvaje, para una persona salvaje. Y ellos pensaron de que con esa muerte salvaje, para un salvaje, ellos como que respiraban tranquilo ya. O sea, lo matamos como queríamos matarlo. Ellos, pero resulta que esa muerte de Cristo, porque no fueron la muerte de los ladrones, ni fueron otras muertes. Hubo otras muertes en cruz, pero ninguna con esta misión de salvar al mundo. Por eso es que es tan apoteósico, es como tan importante. Y fíjese que todo cambió desde ese día, cambió todo. Hay un antes y un después. Y yo, rememorizando y meditando en todas estas cosas en estos días, yo decía, bueno, a la final los otros credos que celebran también esta semana, a la final lo hacen por Él, porque si no fuera por la muerte y resurrección no lo hacía. Por eso es que la misma palabra nos dice a nosotros, si lo hacen para el Señor, pues que lo hagan para el Señor. Gloria a Dios. Pero lo que queremos nosotros es que no confundamos, porque nosotros tenemos la verdad en nuestras manos. Hermano mío, usted tiene la verdad en sus manos. Tiene la palabra. Aquí está toda la verdad. ¿Qué falta, pastor? Pues que nosotros organicemos todas las cosas, como les decía, como si fuera un rompecabezas. Y ahí sale todo cronológico. De que iba a venir, iba a nacer, ¿cierto? De que iba a nacer, iba a nacer. Nació. De que iba a estar con nosotros, iba a estar con nosotros. De que iba a gobernar 3 años y pico en la parte ministerial, sí, se cumplió. De que venía a hacer milagros y aplicar el evangelio de la salvación, sí, se cumplió. De que iba a ser llevado a la muerte en la cruz, de que iba a ser azotado, de que iba a ser lapidado, de que iba a ser escupido, de que iba a ser apaleado, se cumplió. De que iba a ser crucificado, de que iba a ser muerto, se cumplió. Y él mismo dijo, y voy a volver al tercer día, voy a resucitar. Se cumplió. Ahora que no se cumpla lo que él dejó escrito y profetizado para estos tiempos, dijo, yo no los voy a dejar más avergonzados. Vengo a arrebatarlos. Y quiero cerrar con esto. En Hechos capítulo 1 lo dice. Porque la palabra dice que cuando él resucita duró 40 días. Caminando con ellos, resucitado, 40 días. Pero fíjense que en Juan 14 y en Juan 16 habla sobre la promesa del Espíritu Santo. Y Hechos capítulo 1, si usted quiere mírelo, también habla de la promesa del Espíritu Santo. O sea, que hay 3 partes importantes donde habla de la promesa del Espíritu Santo. Entonces le dice, mire, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, la que yo les dije. Entonces dice la palabra que estuvo con ellos 40 días, hablándoles acerca del reino de los cielos. Ya estaba resucitado, ya estaba vivo. Entonces viene la ascensión, o sea, cuando él sube. Pero ellos estaban todavía inquietos como todo humano, o sea, preguntando unas cosas que, como él les estaba hablando del reino de los cielos, porque él vino y les habló, aquí la palabra dice que les habló del reino, acerca del reino de Dios. Entonces ellos se inquietaron.
Señor, pero tú nos hablas del reino de Dios, pero ajá, ¿e Israel qué? Y entonces le dice, hombre, pero a usted no les corresponde saber esas cosas, ni los tiempos, ni esas cosas. Eso es al Padre en una sola potestad. Lo que le tiene que interesar a ustedes es que ustedes, si se quedan en Jerusalén, en el lugar donde yo los dejo, allí van a recibir un poder, porque va a venir sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ustedes con ese poder, ustedes van a ser testigos, no solamente en Jerusalén, ni en Judea, ni en Samaria, sino en todo el globo terráqueo. Te quiero decir esto. Entonces seríamos que los verdaderos testigos de Cristo somos nosotros. Me seréis testigos. Eso está en Hechos 1:8. Los verdaderos testigos de Cristo somos nosotros. Los verdaderos testigos de Dios somos nosotros. Porque ahí dice, me seréis testigos. Y fíjense que en Hechos 1:9 dice que después que dijo esto, ellos vieron que fue alzado en una nube. Y se fue, y se fue, y se fue, y se fue. Ellos quedaron impactados, viendo a ver si qué pasaba. Pero dice que entre tanto que él se iba, alrededor de ellos se pusieron dos varones con vestiduras blancas. Y le dijeron, eso está por allá en Hechos 1:11, varones galileos, porque estáis mirando el cielo. Este mismo Jesús, mire lo que dice, que ha sido tomado de vosotros al cielo. O sea, ha sido tomado. Ha sido tomado. Y la palabra tomado ha sido recogido. Y es sinonimia de ha sido arrebatado. Ha sido alcanzado. Ha sido llevado. Ha sido tomado, arrancado de vosotros al cielo. Y mire cómo cierran la profecía de los ángeles. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, así vendrá. Se fue una nube, ustedes lo vieron, así Él va a venir por ustedes. ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros en este tiempo como iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Aleluya, aleluya, aleluya.